pinta Góngora y eso de alguna manera es como que su boleto a... Ese es su boleto de entrada a la corte en España, Ujú. Madrid en lo particular. Y entonces, de repente también, ¿quién era? Rubens, me parece que también estaba como apoyándolo mucho. Traían un poquito de pique Rubens y él, pero también lo apoyó mucho. Y Rubens es el que le sugiere que se vaya a Italia y que empiece a ver la obra de los grandes maestros, que además, bueno, Velázquez siempre admiró muchísimo a Caravaggio, por eso pintaba sus obras así también con tanto claroscuro y este tenebrismo característico de Caravaggio. Muchas de las primeras obras de Velázquez se parecen, por ejemplo, a Narciso en el sentido de que hay mucha oscuridad y solamente un rayo de luz ilumina el personaje principal o lo que se quiere destacar de la obra. Y en el momento en el que Velázquez llega a Roma, dice, Dios mío, ¿qué he estado haciendo toda mi vida? ¿Por qué no había yo podido ver esto? ¿Qué luz es esta? ¿Qué personajes son estos? ¿Qué manera de trabajar el pincel? ¿Qué manera de trabajar los colores? Empieza a imprimirle un poco más de amarillos a sus obras, más azules, más rojos, más vivacidad. Antes Velázquez pintaba muchos tonos oscuros, verde oscuro, azul oscuro, y aunque sí manejaba mucho el claroscuro, este tenebrismo lo pierde un poco, yo digo que gana, no que lo pierde, sino que gana mucha luz su obra y sus trazos son impresionantemente más ricos y más fluidos cuando regresa de Italia. Yo diría que esta es ya la segunda etapa de Velázquez, que además fíjate que realmente su producción estuvo muy limitada, se conocen solamente 120 o 130 obras de Velázquez, solamente 10 de los cuales están firmados. Esta es otra de las cosas que él aprende estando en Italia. En Italia aprende varias cosas. Aprende pues a pintar a la prima, que es una manera de pintar en la que, a la primera, ¿no? A la prima. Yo hago Ujú. un trazo y como me va quedando, ya no lo vuelvo a retocar. Pensé que Esto decías es, que a su prima, me estoy imaginando. no, Muy sí, bien. también Mi seguramente pintó lenguaje a su del arte es prima. muy limitado. Ok, a la primera. A la primera, exactamente, esto quiere decir a la prima. Te lo juro que Ahorita te sí, pues digo, estaba pensando en su prima, pero... tal vez también pintó a la prima, o por lo menos a la prima del rey seguramente la pintó, Ujú. porque pintó a toda la familia del rey. Esto de pintar a la prima es algo que él se trae de Italia. Y Ujú. otra cosa que es otra cosa curiosa de Velázquez, les empieza a copiar que ellos no firmaban sus obras. En realidad ellos no las firmaban porque la mayor parte de las piezas que pintaban en Italia pues eran para el Vaticano, eran pues obras encargadas por el Vaticano, entonces ahí lo que importaba era pintar a Dios y pintar a los santos y a los ángeles, y no tanto la firma del autor. Pero lo que hacían ellos es que ponían como cartelitos, ellos les llamaban cartellini, y eran como hojitas blancas que podían o no tener su nombre. Entonces muchas de las obras de Velázquez tienen un papelito blanco que no necesariamente dicen Velázquez, pero es una manera de poderlos identificar. Y el mismo Velázquez pues decía que él era tan bueno, ya, o sea, al final de su vida ya se sabía el divo de divos, entonces decía, yo, ¿para qué voy a firmar mis obras? Si las firmo en cada trazo, esta es una pintura mía, y la firmé con cada pincelada que le di. ¿Para qué necesito ponerle que es de Velázquez, no? Y de alguna manera, pues sí, yo creo que todas las obras que vemos de los grandes pintores, tú dices, este es un Velázquez, este es un Rubens, este es un Caravaggio, ¿no? Puede Claro. haber autores que se parezcan, pero el no necesitar firmar tu obra, en algún momento también Diego Rivera tiene una obra que no firmó y que tiene un papelito nada más así, y ese es pues también seguramente inspirado de lo que estaba haciendo Diego Velázquez. Los autores del barroco tenían una manera de firmar muy curiosa, sobre todo, por ejemplo, Van Dyck y Vermeer firmaban, por ejemplo, te dibujaban un florero o un cuchillo y en el cuchillo ponían su nombre. Entonces, es Ujú. muy raro que en una obra del barroco veas como que en la parte inferior derecha, que es donde siempre vemos la firma del autor, de quienes o ponían los cartelinis o no ponían nada o lo ponían en alguna de las piezas de los bodegones, por ejemplo, o de los cuadros en general, lo que estuvieron retratando.